Hola, hola, hola. ¿Qué les parece si hoy hablamos un poquito de los directores? Hay de todo tipo. Yo trabajé muchísimo todo el principio de mi carrera con el señor Rafael Banquels, al que le aprendí mucho, a pesar de que me dio una regañada con toda la razón del mundo. Eh, Era un hombre cordial, muy profesional, muy... te dirigía. O sea, hay mucha diferencia en hacer telenovela. En telenovela no hay trabajo de mesa. Más o menos cuando vas a empezar te dan las características de tu personaje, eh, a qué se dedica, más o menos algo de su infancia, si es que cuenta dentro de la historia, si no, tu actor te lo tienes que inventar, el de dónde vengo, y y los capítulos te van llegando, o sea, ya hay capítulos nuevos, ya hay, entonces no hay, más o menos el escritor les da una idea de a dónde va a llegar el personaje, ¿no? Pero en el camino todo puede pasar y cambia. Resultó que ese personaje gustó muchísimo, entonces hay que meterlo más. O resultó que ese personaje pensaban que iba a ser muy largo, pues, y no funcionó, entonces no hay que cortarlo. Entonces todo va cambiando. Es muy difícil hacer un análisis bien. Les contaba que en La Gloria y el Infierno nos dieron la novela completita, engargoladita. Entonces eso fue otro tipo de trabajo, ¿no? O al trabajo que yo les contaba en teatro, que hay trabajo de mesa y que es bien intenso, ¿no? Entonces, yo hice Soledad con doña Libertad Lamarque, que ya les he contado de ella, ya les he contado de esa telenovela, la dirigió el señor Rafael Banquels. Hice otra que se llamó Mamá Campanita, que también la dirigió él, si mal no recuerdo, o la dirigió Leonardo de Rodas. Híjole, no recuerdo bien. Creo que sí fue el señor Leonardo de Rodas. Y tampoco tengo mayores recuerdos de esa telenovela, eh, salvo ver a la señora Derbez que lloraba del lado que tuviera la cámara. Si su cámara estaba de este lado, solo le lloraba este ojo o al revés. Son técnicas que yo, esa nunca la he intentado porque creo que ni me saldría, pues, punto. Este, y hay muchos estilos de técnicas que ya les he platicado, les voy a platicar un poquito más, no ahorita. Trabajé con el señor Gonzalo Martínez, que ya les dije que no me quería mucho. Y un día en haciendo una de las escenas de La Gloria y el Infierno, me dice, ven. Y me llevó a la cabina a ver una escena que yo ya había hecho, ¿no? ¿Te gusta? Me dije, creo que estoy un poco sobreactuada. Me dice, ¿ya me vas a permitir dirigirte? Pero ya les conté que yo estaba muy nerviosa por muchísimas razones, entre ellas porque estaba a prueba, según ellos. Eh, Les conté que le dije algo muy feo, pero creo que se lo merecía. Y finalmente, de La Gloria, eh, la señora Beatriz Sheridan me pide para hacer el personaje de Sofía en La Indomable. Me aceptan, no hice casting ni nada tampoco, y y conmigo fue maravillosa. Se portó muy linda, me daba consejos, me hablaba, me platicaba anécdotas, en fin. Pero yo sí les puedo decir que mis queridísimos Arturo Peniche y Leti Calderón la sufrieron mucho. Tengo mi teoría de por qué Betty poco a poco fue siendo el tipo de directora que era. Les digo, en La Indomable conmigo fue un encanto. Tiempo después, muchos años después, hice Rosalinda, la novela con Thalía. Y Betty era otra cosa. Betty era eh, si había una escena donde éramos tres personajes,
me iba a montar a mí mi personaje, me decía, párate ahí, veme. Para ver si la veías, ¿no? Y hacía la escena. Con el apuntador se le iba apuntando y la hacía. Y entonces en una X frase tomaba un sorbo de café y dejaba la cucharita aquí. Terminaba de ese ensayo y entonces le montaba al otro actor. Y lo mismo, párate ahí y veme. Y al otro lo mismo, párate ahí y veme. Bueno, cuando grabábamos, si tú no le dabas el sorbo de café exactamente en el parlamento y en el momento en que ella se lo había dado, cortaba la escena. Te dije que tomaras café, pero... Entonces crear era muy difícil con Betty. Muy difícil, porque además todo era a gritos en el apuntador. Porque ella tiene acceso a nosotros, o sea, los directores tienen acceso a los actores por medio del apuntador también, aunque el apuntador está en una cabinita más cerrada, pero ellos mueven un botón y tienen acceso a hablar con nosotros, o por el tollback, que se oye en todos lados, ¿no? Entonces, unas regañadas, unas cosas muy, muy castrante. Esa es la palabra, muy castrante. Se convirtió en una persona muy grosera, no grosera de palabras, sino el tono, el... No, 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 no. Miren, yo creo que a un actor por la mala, creo que a nadie, por la mala, no le sacas nada. O sea, lo vas a mí me bloquean, en automático me bloqueo. Y ya no puedo, o sea, ya no se da. Creo que lo que le pasó a Betty Sheridan es mi punto de vista, la conclusión a la que yo llegué. Betty era una espléndida actriz. Les estoy hablando de otra época en donde los tonos eran muy diferentes a lo que son ahora. O sea, la telenovela es un melodrama. Y el melodrama en aquella época era, vete hasta arriba. O sea, si lloras, lloras hasta arriba. Si gritas, gritas hasta arriba. Si amas, amas hasta... O sea, todo es como exagerado, ¿no? Pero así era la televisión en esa época. Así se hacía, así gustaba y así le hacíamos. Entonces, por decirles, por ejemplo, en la época de oro del cine mexicano, si ven esas escenas que son así como, y a la actriz que hace, ¡oh! Eso lo ves ahorita y te mueres de la risa. Pero en aquella época se usaba y estaba bien usarlo. Entonces, Betty era una gran actriz que de pronto la empresa se dio cuenta de que era muy buena directora y que sacaba los breaks, ¿no? Les he dicho, de repente tienes que sacar 35, 40 escenas en un día. Entonces vas contra reloj. Betty se daba el tiempo en los ensayos y después nos regaña horrible, ¿no? Si no lo hacíamos exactamente. Pero creo que era porque estaba frustrada como actriz. Porque ella quería seguir actuando. Porque era lo suyo realmente. Digo, era muy buena directora, le encantaba dirigir, pero era actriz y no la dejaban actuar. Entonces yo creo que eso la mermó mucho, ¿no? Y de alguna manera como que se desquitaba con los actores. En paz descansa, Betty, pero tú sabes que no estoy mintiendo. Y bueno, esa fue mi experiencia con la señora Beatriz Sheridan. Ya les conté de Gonzalo Martínez. Les estoy hablando de televisión porque ya les conté mi mejor experiencia en teatro, que fue con el maestro José Quintero. Y les contaba de La Gloria y el Infierno, que la que llevaba la continuidad, acaba de salir de la universidad, era Alicia Carvajal. Alicia es una mujer que toda la vida ha estudiado muchísimo, muchísimo. Es una mujer infinitamente bien preparada, culta. Siguió. De hecho, ¿saben? Se fue
llegó a ser directora, estudió dirección escénica, por supuesto, producción, o sea, muy preparada. Y ¿a dónde fue que le invitaron a un país, ahorita no recuerdo el nombre, a dirigir? Pero ella no sabía el idioma de ese país, a ver si luego me acuerdo cómo se llama, y pidió una traductora al inglés. Entonces ella sí habla inglés y con la traductora ya entendía y la traductora le podía dar las indicaciones a los actores. O sea, una mujer bien aventada para adelante y que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y me tocó de directora también. Ya habíamos sido amigas desde la gloria que nos conocimos, tuvimos una relación de amistad bonita. Las amistades, cuando terminas de aprender juntas, pues creo que se separan como las relaciones de pareja, como cualquier relación. Hay una parte del camino que tienes que convivir porque está decreto de Dios, porque hay algo que tienes que aprender junto a esa persona, ella de ti, tú de ella. Y cuando terminas ese aprendizaje, es mi teoría, es lo que yo creo, ya vienes predestinado a ciertas cosas. Entonces, me tocó que me dirigiera en lo primero que hice, que ya llegaré a eso, en Azteca, que fue Ni una vez más, que era desgarrador hacer Ni una vez más, porque apenas empezaba a hablar de la violencia intrafamiliar y de que violencia no es solamente golpes, ¿no? Hay violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, hay muchos tipos de violencia, no solo los golpes, ¿no? Y todo eso lo fuimos aprendiendo ahí. Y Alicia es de las directoras, o sea, te monta tu escena, monta la escena, y me acuerdo mucho, ella te va acompañando en el apuntador. Les digo que ellos tienen la posibilidad de estar en contacto con nosotros por medio del apuntador. Y entonces había una escena, por ejemplo, en esa serie, en que mi personaje Rosa caminaba rumbo a su casa, entraba al portón, pasaba por un pasillo y al fondo había una fiesta infantil. Y en ese trayecto de caminar, ella empieza a recordar cosas de su infancia nada agradables. Entonces ves cómo va cambiando, ves cómo, sin decir nada, o sea, cómo va a lo que está escuchando, pero a todos sus recuerdos. Y yo tenía a la señora Carvajal aquí en el oído. Espera, espera, todavía no. Despacito, despacito. Entonces te van llevando, te van ayudando. Yo es la única directora que conozco, de todos los directores con los que he trabajado, que haga eso. Y a veces es de muchísima ayuda, porque tú no calculas el timing, quizá, el timing de la escena o cuánto tiempo tiene que durar una escena. Muchas cosas que ellos como directores saben y que saben a dónde quieren que tú llegues en el personaje, hasta dónde llegues. Entonces, ese tipo de... A mí me encantó, me dirigió en esa, me dirigió en varias cosas que hicimos después también. Entonces, hay muchos tipos de directores, les conté del director, no voy a dar el nombre, que... y les hablo de la diferencia de actuación, cómo se ha ido transformando con el tiempo, ¿no? Los tonos, los matices se han hecho como más pequeñines, ¿no? Entonces, yo acababa de trabajar, que ya también se los conté, con Martín Rojas, que me enseñó una técnica de menos es más. Es de un señor que en este momento, desgraciadamente no recuerdo cómo se llama, que fue maestro de Martín. Y él me la enseñó, me ayudó a hacer Zoraida en la serie de Enemigo Íntimo. Entonces yo venía de eso, de menos es más, de ser más sutil, es más mirada, es más que levantar el ojo y que gritar y que... No, 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 no. Acá. Y me encantó. Entonces me voy a Televisa porque me dieron una actuación especial y me quitaban el veto
para poder seguir trabajando en Televisa, entonces por supuesto que dije que sí. Y el director en la primera escena me dice, y aquí entras y lloras y gritas y te tiras al suelo y no sé. Y yo así. Entonces hay muchos tipos de directores, ¿sí? Hay los que te ayudan, hay los que te bloquean. Eh, los que te alteran tanto que es muy difícil trabajar, como llegó a pasarle a Betty al final, ¿no? Me acuerdo una escena con Betty Sheridan en Rosalinda, justamente, que le avisan a mi personaje que el hombre que ama acaba de morir. Entonces, les digo, Betty es de veme y actúa exactamente lo que yo hice, eso es exactamente lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces le dan la noticia a Berta, mi personaje, y Betty se pone a gritar como loca, y sale corriendo. Entonces, cuando ya iba yo a grabar la escena, le digo, señora, ¿me permite no gritar desde el principio? ¿Por qué? Porque cuando todos los seres humanos recibimos una noticia semejante, lo primero es la negación. Y lo primero es el impacto. Entonces, más bien como, ¿qué? O sea, ¿de qué me hablas? No, lo acabo de ver, o sea, y poco a poco vas cayendo en la realidad. Y a lo mejor al final sí gritas, o te desmayas, o no sé. Cada quien reacciona de diferente forma, ¿no? No, lo haces como yo te dije. No pude. No pude. Empezó la escena y recibí el impacto de la noticia y empecé a procesarlo. Y sí se quedó. Y al final me dijo, a ver, hazlo como tú decías. Le dije, no, señora, no hay problema, ya está hecho, ya. Como quedó, quedó bien. Y de verdad soy disciplinada y procuro hacer todo lo que el director me pide. A los directores de repente les pasa que te piden unas cosas emocionales o sobre todo emocionales, ¿no? Porque de movimiento, bueno, pues finalmente son movimientos. Pero que yo de repente los veo y les digo, ajá, no digo nada, ¿eh? Porque de verdad soy disciplinada, pero pienso, sí, tú, a ver, ven y hazlo. Ven y haz tú lo que me estás pidiendo que haga. Porque de repente te piden unas cosas que son imposibles. Esa es la realidad. Entonces ya les contaré después en una obra de teatro que me dirigió mi papá, que él había escrito. Él escribió esa obra cuando yo tenía 14 años. Y la pudo montar, él produjo y él dirigió, y él había escrito, cuando yo tenía como 32 años. Y, y sí, hubo un momento en que me pasó eso de, sí, a ver, ven, ya es lo que me estás pidiendo, ¿no? O sea, tiene que haber mucha comunicación entre el actor y el director. Les voy a decir por qué. Porque al final, la escena es del actor. ¿Por qué? Porque si ya está corriendo la escena 5, 4, 3, 2, o ya dieron tercera llamada, te subes al escenario y el director ya no puede hacer absolutamente nada. Y entonces los actores terminan haciendo lo que les da la gana si no hubo esa comunicación con el director. Afortunadamente, en ese caso con mi papá la tuvimos, hablamos y llegamos a un acuerdo y me permitió hacerla como yo sentía la escena, ¿no? Pero si no hay esa comunicación entre los dos, el actor termina haciendo lo que le da su gana en escena. En televisión vas sobre reloj y no se pueden repetir las escenas 40 veces. O sea, a lo mejor corte, no, así no, porque te dije que, sí, perdón. Y la vuelves hasta que queda como le hiciste. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. En teatro, el director ya no está ahí. No puede parar una función para corregirte. Entonces la comunicación director-actor para mí es muy importante. Tuve un conflicto una vez muy serio, muy feo con una directora que también era productora. Creo
Creo que ya algo de eso les comenté, pero en fin, querían que me cortaran el fleco para el personaje. Y yo a mí que el pelo no me lo toquen, no, saben cómo lo sufro. Pero bueno, pues finalmente ellos son los que deciden, me cortan el fleco y le digo a la diseñadora de imagen, le digo, bueno, pues ya quedó, así va a ser este personaje. Dice, no, ese personaje solo va con fleco en la boda, que eran las primeras escenas de la novela. Después te voy a poner una diadema acá, porque querían que se me vieran las canas. Entonces yo le dije, no hay problema, ponme una diadema y se me van a ver las canas. No tenía tantas como ahora. Pues me dijo, no, nada más en la boda, después te voy a poner la diadema. Uy. Entonces salí, le dije, ya vamos a ver, le dije, si ya me lo cortaste ahora, el personaje sale con el fleco, ¿no? Salgo y yo iba a ir a hablar con la productora y en el camino me la encuentro y me dice, ¿no te gustó? Y yo, no, es que lo que pasa es, tranquila. Los actores no han entendido que ustedes son elementos nada más. Así como un reflector, como una cámara, para que nosotros creemos. ¿Cómo le puedes decir eso a un actor que está trabajando con todas sus emociones, que es un elemento igualito que una cámara, para que tú crees? Estaba yo muy enojada, muy dolida era como estaba, porque además yo conocía de mucho tiempo a esa directora, a esa productora, que dirigió también, no dirigió, ella no dirigió, ella nada más produjo esa novela. ¿Y cómo te pueden decir algo así? Entonces me di la media vuelta y me fui y ella me dice, ¿no sabes qué terrible o qué difícil o qué feo es que una actriz le diga a una productora lo que tú me acabas de decir? Porque cuando me terminé de decir eso, me quedé así y le dije, pues a ver ahora cómo le haces para sacarle una emoción a este instrumento, a este elemento. Y me di la media vuelta y me fui. Dice, ¿no sabes lo terrible que es que un actor le diga a una productora o una directora lo que tú me acabas de decir a mí? Dije, tú no sabes lo terrible que es que un productor que es director le diga a un actor lo que tú me acabas de decir a mí. Pasó. Después trató de explicarme a qué se debía, nunca lo entendí. Pero bueno, hay diferentes tipos de directores. Yo creo que es una verdadera tontería tratar de imponértele a un actor, porque finalmente el que va a manejar emociones, sentimientos y le va a dar vida a ese personaje es el actor. Tú puedes dirigirlo para que vaya hacia donde tú quieres, pero a la hora de grabar una escena o de dar una función en una escena de televisión, el director está sentado en la cabina viendo los monitores y el que está rompiéndose el alma es el actor, el que está ahí en escena. Entonces no lo puedes estresar antes de que entre. Vaya, sí lo puedes porque lo hacen, pero no debes hacerlo. Creo que es un gran error. Y por eso de pronto es tan difícil la convivencia cuando con algún tipo de directores y algún tipo de productores.